Bienvenidos y bienvenidas todos quienes nos ven hoy en vivo y quienes luego nos van a ver en diferido a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Iraima Hapsadi, soy terapeuta de salud multidimensional y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes 3 pilares para la autosanación de la fibromialgia y el dolor crónico. Parte de lo que les quiero comentar es quién soy. Soy una mujer que, si bien me he formado en el ámbito terapéutico de salud multidimensional con múltiples herramientas, tengo una historia de vida con la enfermedad y con la fibromialgia en particular. Desde muy niña, como todos saben quienes me siguen, tengo una historia de enfermedades reumáticas variadas. Desde artritis migratoria, fiebre reumática, espondilitis anquilosante, fibromialgia, hipotiroidismo, y pudiera ser una lista muy larga, lo que los médicos llaman una paciente de historia gorda. De hecho, mis historias eran así, carpetones inmensos, tratando de convencer a los médicos de que me dijeran qué teníamos, incluso siendo un poco médico, queriendo ser un poco médico, tratando yo misma de resolver qué me pasaba. Hasta que, bueno, en esa búsqueda y en hacer muchísimas cosas, di con un autométodo. Logré conectar con todo lo que hice durante todos esos años de mi vida y hacer de eso un método para ayudar a personas que tienen problemas de salud. Desde ese enfoque, hoy día me dedico a promocionar mi método, a trabajar terapéuticamente con mi método en sesiones individuales y en terapias grupales. También enseño el método para terapeutas, para personas que desde el área terapéutica en el que están se forman con el método de terapia multidimensional como terapeutas multidimensionales, que es la formación que yo dicto. En este momento estoy transmitiendo desde Israel, estoy en Israel y estoy transmitiendo para el mundo de habla hispana. Y desde este enfoque, en este momento, entonces empiezo con los 3 pilares para la autosanación de fibromialgia y dolor crónico. Cuando hablamos de fibromialgia y dolor crónico es casi como que hablamos de lo mismo, porque la fibromialgia, que empieza como un proceso que se va complicando en el paso del tiempo, que va sumando dolores hasta llegar a un diagnóstico, termina siendo una cronicidad, porque se considera dolor crónico todo lo que supere más de 3 meses de permanencia en nuestro cuerpo, sin haber sido resuelto. Frente a una situación de dolor crónico, hay muchos estudios y hay muchas opiniones, donde el médico también, en su búsqueda incansable de querer ayudarnos, empieza a hacer múltiples diagnósticos, múltiples exámenes médicos. Pasamos por mucha incertidumbre. Los pacientes de fibromialgia y de dolor crónico, antes de llegar al diagnóstico definitivo, pasamos por un proceso, digamos que una montaña rusa, porque nos dicen, bueno, vamos a revisar esta vez el cerebro, vamos a revisar la columna, vamos a revisar la pelvis, y así nos van revisando todito el cuerpo. Yo, en el tiempo que estuve antes de ser diagnosticada como tal, yo no sé cuántas veces entré a un tomógrafo, a una resonancia magnética. Fueron muchísimos estudios con contraste, sin contraste, en sedación, sin sedación. Me hicieron de todo. O sea, los médicos hicieron de verdad, desde su enfoque, todo lo que tenían que hacer para encontrar qué me pasaba. Y a medida que el tiempo pasaba, llegó un momento en que llegué a desear tener un cáncer, tener un tumor, que lo encontraran. Hubo un momento de mi vida en que dije, Dios, por favor, permite que ya en los últimos estudios decía que aparezca aquí el cáncer, ¿dónde es que está? Que aparezca aquí el tumor, que lo encuentre. A ese punto nos lleva el dolor crónico y por eso vemos que es difícil confiar en que pueda existir algo diferente, en que pueda existir un proceso de sanación o en que pueda existir algo que podamos hacer. Sin embargo, la historia nos demuestra que sí se puede, que cuando nosotros sanamos emocionalmente, una de las grandes maestras de la autosanación, que es Louise Hay, que es muy conocida, ella mostró cómo se pudo sanar de una historia de vida primero, su historia de vida, y muchas mujeres que desarrollaron cáncer o enfermedades de diferentes tipos, cuando sanaron sus historias emocionales.
Entonces, la base de la autosanación es sanar lo emocional, pero desde el enfoque del método de autosanación de la fibromialgia y el dolor crónico, que es el método que he diseñado, lo trabajo en un ámbito multidimensional, donde también tomamos en cuenta, además de lo emocional, tomamos en cuenta todo lo hormonal, lo neurológico, parte de neurociencia, psicología, terapia conductiva conductual, sueño y medicina energética. También trabajamos el campo energético. De allí que el proceso de autosanación sea un proceso mucho más corto, mucho más rápido. Cuando trabajamos solo, por ejemplo, con afirmaciones, nuestro inconsciente también nos juega a veces sus pasadas, porque de repente yo estoy haciendo afirmaciones y meditaciones y estoy diciendo estoy sana, estoy sana, estoy sana, pero el inconsciente me para frente al espejo y me dice que sana vas a estar, no te ves que hoy no puedes caminar. Entonces viene y te sabotea. Entonces cuando nosotros combinamos la medicina energética y empezamos a aliviar el dolor, cuando empezamos a bajar los niveles de medicamentos para dormir, que realmente no ayudan a una persona con fibromialgia y dolor crónico, está súper demostrado que los medicamentos para dormir no nos ayudan. ¿Por qué? Porque como no llegamos a alcanzar los niveles de sueño que necesitamos, porque realmente el sueño más reparador se logra al final del proceso de sueño, al final de las horas de sueño, entonces nosotros terminamos estando el día en una borrachera. Ni dormimos y pasamos un muy mal día. Y entonces desde ese enfoque es lo que hoy les quiero compartir. La autosanación y el programa de autosanación que he diseñado para la fibromialgia tiene 10 pilares. Ok, hoy les voy a compartir 3 que considero que son fundamentales, pero que también el día de hoy ustedes se van a poder ir de aquí con algo diferente en lo que hoy puedan tener una noche diferente el día de hoy. Lo primero que les quiero decir, el primer pilar, es que nosotros tenemos algo que se llama un sistema de lucha-huida, un sistema hormonal de defensa, donde nuestro cuerpo desarrolla frente a eventos determinados un sistema, o lo tiene, es un sistema natural, que lo tenemos los seres humanos y lo tienen los animales, los seres vivos, que es poder huir en caso de una agresión, poder defendernos en caso de una agresión. Entonces, todo nuestro sistema corporal, hormonal, genera sustancias para que nosotros podamos tener esa respuesta a esa huida que necesitamos hacer. Cuando ese sistema, cuando eso sucede, por ejemplo, en un animal que está en la selva y la selva se está incendiando, el animal huye. Cuando llega a un lago, cuando llega a un lugar tranquilo, se sacude y ya eliminó su estrés. Nosotros no, el ser humano no. Nosotros salimos corriendo de esa selva y toda la emoción que vivimos en ese camino se queda con nosotros. Salimos de la selva, ya la selva no se está quemando, nuestro bosque, el peligro ya pasó, y sin embargo nosotros, eso queda activado, porque queda una memoria emocional que queda guardada. Y esa memoria emocional nos genera un programa biológico, un programa de respuesta que puede ir en 2 direcciones. La primera dirección es quedarse solamente como un programa que queda ahí en reserva, un programa guardado que en otro determinado momento, cuando venga algo que se parezca a esa situación inicial, él se reactiva. Y es donde surge la enfermedad. Y hay otro que es que ese sistema, además de quedar guardado y espera una próxima oportunidad para repararse, ese sistema queda activado y queda generando un desgaste hormonal de serotonina que provoca que tanto la serotonina que nosotros debemos captar diariamente como la serotonina que tenemos en reserva se acabe. Y ahí es donde viene ese gran sistema de dolor crónico. Nosotros tenemos, imagínense ustedes que tenemos un tanque. Nosotros nacemos con un tanque de reserva. Si fuésemos un auto, es como que tuviéramos un doble tanque, un tanque para el uso diario, que hormonalmente, diariamente producimos cantidad de serotonina. Cantidad de serotonina, melatonina que se transforma en serotonina, serotonina que se transforma en melatonina, y es un proceso regular. Sin embargo, cuando ese sistema de lucha-huida queda activado,
resulta que ese diario, esa producción diaria no nos es suficiente. Y entonces empezamos a recurrir a un segundo tanque natural que tiene nuestro cuerpo, que es el tanque de reserva, que es el tanque que se utiliza solo para cuando hay que activar ese exceso de energía del sistema de lucha-huida. Y entonces empezamos a consumir lo que producimos naturalmente y empezamos a sacar del tanque de reserva. Y empezamos a sacar del tanque de reserva, ahí es cuando empiezan los dolores migratorios. Empieza primero un dolor que me dura una semana, se me quita, luego ya es ese dolor más otro dolor al tiempo. Y hasta que llega un momento en que se nos acumulan esos 18 o 20 puntos, el cuerpo generalizado con dolor. Como les decía, ese tanquecito viene y empieza a mermar. Y entonces llega un momento en que, aunque el sistema de lucha-huida está activa, no hay gasolina para alimentarlo. Y entonces cuando caemos en cama, cuando ya no podemos dormir, porque tenemos entonces que empezar a tomar prestado de los otros sistemas del cuerpo. En el momento en que ese segundo tanque se vacía, es donde caemos en esa crisis de que ya tocamos fondo, lo que llamamos tocar fondo. Y empieza un proceso donde empezamos a trabajar sobre el dolor, sobre el síntoma físico, pero no sobre la causa raíz. Y la causa raíz es en que tenemos que generar mecanismos que nos permitan volver a recargar primero ese tanque. Y segundo, que la cantidad que estamos produciendo diariamente, que sigue funcionando, nos dé para las dos cosas. Uno, para el día a día y otra para irle metiendo un poquito al tanque, para que ese tanque que quedó vacío también se llene. Y de eso va el programa de autosanación. El programa de autosanación, todo el proceso en el que está enfocado tiene que ver con que nosotros podamos lograr ese equilibrio. Y en esas 10 semanas nosotros hacemos ese proceso. Hacemos el proceso de poder administrar la serotonina que producimos diariamente, tanto para nuestra actividad diaria, con un proceso de terapia conductiva conductual, de manejo emocional, de gestión del dolor, de desactivación, de expulsión del dolor, y que al mismo tiempo podamos ir llenando ese tanque para que nuestro cuerpo vuelva a recuperar ese equilibrio que perdió en ese momento, en el momento en que se rompió ese sistema. Entonces, parte de lo primero que les voy a entregar hoy es que podamos desactivar ese sistema de lucha-huida que ustedes tienen activado. Eso lo voy a hacer al final porque es una especie de meditación donde lo hacemos y bueno, al final yo cierro la sesión y ustedes quedan descansando con el proceso. Entonces, uno es eso, ese sistema de lucha-huida que hizo que consumiéramos las reservas más biológicas, más naturales que tiene nuestro cuerpo y que las agotaron. El segundo pilar, por supuesto, y que tiene que ver todo parte de aquí, de ese tanque vacío. El segundo aspecto es el aspecto de la tristeza y el dolor, donde la gente empieza a decirnos, mira, lo que pasa es que a ti te duele porque tú estás muy triste. A ti te duele porque eso es de la mente. A ti te duele porque tú tienes depresión. Y resulta que quiero que de aquí en adelante ustedes se empoderen y también le digan a la gente, no me duele porque estoy triste. Estoy triste porque me duele, que es diferente. Entonces, no me duele porque estoy triste. O sea, deja de decirme que a mí me duele porque estoy triste o porque estoy deprimida. No, estoy triste porque tengo un dolor que no tengo cómo explicártelo, que no tengo cómo decirte de qué tamaño es. Entonces, eso nos genera un ciclo donde ese dolor, esa tristeza, esa emocionalidad, esa impotencia, esos miedos, o sea, fíjense que venimos de un sistema de lucha-huida por una situación personal activado, que nos acabó el tanque. Entramos a un segundo sistema de lucha-huida activado cuando empieza la carrera médica, esperando que nos descubran ese tumor, ese cáncer que aparezca para que ya nos puedan empezar a aliviar un dolor que no sabemos de dónde vino ni cómo salió. Entonces, son procesos que se van sumando. Por eso, cuando hacen la evaluación de la fibromialgia, nos hablan de tantos puntos de dolor. O cuando se hace una evaluación de dolor crónico, la persona ya viene de un dolor de más de 3 meses o de años.
y tiene que ver con que se van sumando al sistema de lucha-huida inicial, a ese conflicto inicial que podemos haber vivido en nuestra infancia y que se activó en algún momento luego de nuestra vida, se empiezan a sumar esos otros elementos. Entonces, esa cantidad de serotonina que producimos empieza a ser cada vez más insuficiente, porque entonces ya no tomamos el sol y perdemos los ciclos del sueño. Ya la melatonina, ese intercambio que tiene que haber entre melatonina y serotonina no se da. Y eso genera una reacción en cadena. Entonces también el trabajo a nivel del sueño es importante, porque durante el periodo del sueño es el momento en que podemos hacer ese intercambio de que la melatonina se pueda transformar en serotonina para ir llenando ese tanque. Como les dije al inicio, el tema del dormir, muy probado y por mucha terapia conductiva conductual que hay, no se resuelve con el medicamento para dormir, sino con todo un proceso de una terapia conductiva conductual, que es uno de los pilares del programa de autosanación. Trabajar en el sueño, pero con estrategias, con mucha estrategia, de manera que se pueda ir bajando en conjunto con el médico el 25% del medicamento cada ciertas sesiones, hasta que llega un momento que en esas 10 semanas ya no vas a necesitar el medicamento para dormir. Ese sería el segundo pilar de la autosanación, que es recuperar el ciclo del sueño y que sea un sueño reparador, que no tiene que ver con dormir 8 horas, ni 10 horas, ni 15 horas, tiene que ver con la calidad, porque estamos en una deuda de sueño, tenemos una deuda. Quienes padecimos o padecen de dolor crónico están en una deuda con sus horas de sueño. Y esa deuda con sus horas de sueño tiene que ver con ese tanque vacío y tiene que ver con un proceso que no logra renovarse porque traemos una deuda acumulada, estamos en menos sueño, o sea, en menos horas. Entonces tenemos que en ese proceso de 10 semanas llevar ese ciclo de sueño a que nosotros paguemos, saldemos esa deuda que tenemos con el sueño. Y el tercer pilar tiene que ver con los bloqueos energéticos y las creencias. Todo dolor, según la medicina energética, es un bloqueo de energía. Todo dolor es un bloqueo de energía. Es decir, que a todo lo que nos pasa también se nos suma un bloqueo energético. Indudablemente que sí, nosotros prácticamente nos desconectamos de la vida. O sea, la persona que tiene fibromialgia o dolor crónico pierde la alegría, pierde el sentido a todo. O sea, nosotros empezamos a perderle el sentido a las celebraciones, a que la gente a veces ya no quiere estar con nosotros, porque nosotros no tenemos otro tema más que ir al médico toda la semana, cambié de medicamento, y entonces eso empieza a generar en la gente como que, wow, la gente empieza también a apartarse de nosotros porque perdemos la alegría. Somos gente como que estamos aburridas, como que siempre estamos en un problema, y tiene que ver todo con una cadena de eventos. O sea, no hay un pilar de la fibromialgia que no afecte al siguiente, porque es una reacción en cadena. Y entonces eso hace que no tomemos sol, eso hace que las horas en que debiéramos estar activos, mientras todo el mundo está activo, nosotros estamos metidos en la cama y arropados hasta aquí, aunque haya calor, tenemos frío. Si yo he estado tratando de recuperar las fotos cuando yo tuve toda esa crisis, yo tenía frío todo el tiempo, aunque hubiera mucho calor. Y me sentía segura solamente, cargaba conmigo siempre, yo recuerdo, me dan ganas de llorar. Yo vivía en una ciudad y tenía que viajar 45 minutos a la ciudad donde yo trabajaba y salía de madrugada de mi casa. Y yo viajaba prácticamente todos los días. Ese viaje lo hacía como si fuera un viaje largo. Este cojín para el cuello, una cobija para arroparme, suéteres,
Bueno, los maquillajes, todo porque me iba en el autobús así como me levantaba, como podía, me subía a ese autobús. Y recuerdo que había un compañero de trabajo, porque ya cuando faltaban como 3 minutos para llegar al lugar donde era el trabajo, en esa curva, justamente en esa curva del camino, ya yo me despertaba, o sea, era volver a recoger todo mi equipaje, mis cobijas, mis almohadas. Y él decía, bueno, Iraima sabe que en este árbol es donde tiene que despertarse, porque en ese momento ya yo tenía como el cronograma que en ese momento yo tenía que levantarme a ser gente, a volver a fingir que era la fuerte y que tenía que vivir ese día a día. Y eso nos pasa a todas. Y te puedo decir, Maru, Damaris, que cuando a mí me decían que había otras opciones, yo decía, no puedo. No puedo porque el médico dice que eso no lo puedo hacer. A mí me decían, pero ¿por qué no haces pilates? ¿Por qué no haces tal cosa? No, el médico dice que si yo hago eso, eso me va a estresar el músculo. Pero Iraima, intenta probar manzanilla. No, porque ya yo me tomo una pastilla para dormir. O sea, yo estaba en una negación total. Pero también les quiero decir que emocionalmente la enfermedad a mí me llevó, y eso lo descubrí en todo el trabajo que yo hice. Yo tuve una infancia de mucho maltrato psicológico y verbal. Y yo desarrollé con el tiempo, o sea, cuando ya yo entro al trabajo terapéutico y descubro, yo desarrollé algo que se llamaba el síndrome de la tortuga. El síndrome de la tortuga es que para evitar los ataques yo tenía que meterme en un caparazón. Yo recuerdo cuando llegaba Año Nuevo, que todo el mundo esperaba a las 12 de la noche en Venezuela para decirnos feliz año. Yo siendo una niña, yo me escondía. Yo no quería esa hora de las 12 de la noche porque yo a las 12 de la noche decía, ¿cómo alguien me va a venir a abrazar a decirme feliz año cuando todo el año me ha estado diciendo y me ha estado haciendo tantas cosas desagradables? Y ese esconderme los 31 de diciembre, después se convirtió en esconderme en la obesidad, después se convirtió en esconderme en la enfermedad para que las personas no tuvieran acceso a mí. Entonces esa tortuga siguió siendo esa tortuga por dentro, pero fue cambiando de caparazón. O sea, yo tuve que ir cambiando de caparazón, de ese caparazón de la niña que se escondía a un caparazón de la obesidad y luego al caparazón de la enfermedad para poder protegerme de lo que sentía que no estaba bien afuera. Entonces, básicamente esos son 3 pilares de los 10 que manejamos en el programa. El trabajo que hacemos en el programa es un trabajo totalmente terapéutico, probado de neurociencia, psicología, terapia del sueño, medicina energética. Y que si ustedes desean más información del programa, se los podemos enviar de 10 semanas, 2 horas cada semana, donde vamos a abordar todos estos aspectos.